Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal, que es CD Key Offers, la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato. Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de PayPal, Visa, Mint, entre otros medios de pago. Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo. Activamos nuestro código y listo, nos llega nuestra key instantáneamente y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita. Así que eso sería todo, cabros, así que comencemos con el video. Buenas los K, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinker. Estoy aquí mostrando setups de suscriptores. En este caso ya nos llegaron varios setups. Recuerden que hay varios que están reunidos, varios que están ahí esperando ser vistos. En este caso tenemos el setup aquí de Claudio Rivera, ¿ya? Y el cual nos trae un PC que está interesante. Tengo un setup muy interesante. Se nota que es un gran fanático de Cuphead y las impresoras multiorgánicas que tiene al lado, que de verdad que parecen una especie de Transformer. Viendo las fotos veo que también te gusta mucho ese pollo ese que suena raro. Ya tiene un setup de triple pantalla, la verdad que lo veo bastante práctico. Y también es un setup que es muy espacioso, ¿eh? Tiene mucho espacio ahí. Para tener 3 pantallas necesita un buen espacio. Y es como si tuvieras ese setup, lo tuvieras en el living de tu casa. Yo no sé qué tan cómodo es eso, que esté ahí pasando ahí tu madre por atrás, o no sé, tu novia en bolas, no sé. Pero yo creo que, bueno, puede ser cómodo, ¿ya? Ahí también veo que tienes tu celular ahí enfocando como si fuera una especie de cámara, ¿ya? Está interesante. También me gusta mucho tu tarrito ahí lleno de luces. Y también nos envió un videíto. Y bueno, vamos a ver el mensaje que nos envía. Buena los cats, ¿cómo están, cabros? Adjunto imágenes de mi setup para un próximo videito. Ahí vemos tus imágenes, están bonitas todas. Saludos a todos los muchachos. Bueno, le envía saludos al socio y dice que su PC es un MSI, ya una placa madre MSI B550 Gaming Wi-Fi Carbon. Ya una buena placa madre, estamos hablando ya de algo AM4. Tengo un procesador Ryzen 7 5800X, un pedazo de procesador. Ese procesador, insisto, es una máquina, es muy bueno. Tiene también una GTX 1660 Ti XS de 6 GB versión overclock, ¿ya? Yo en ese caso sí hubiese recomendado una gráfica de AMD, ojalá de la serie 6000. No digo que esté mal, para nada, de hecho no me malinterpreten, está muy buena esa configuración. Pero si hubiese sido una gráfica de la serie 6000, hubiesen aprovechado esta tecnología de AMD, que no recuerdo exactamente el nombre, pero te da un porcentaje extra de rendimiento por tener procesador AMD de la serie 5000 y también por, bueno, gráfica de la serie 6000. Pero bueno, ustedes saben, las gráficas están recaras, así que bueno, que se joda el pichorrín con mamás. Bueno, también tienes un gabinete Corsair, un 4000 de Airflow, 32 GB de RAM y periféricos Logitech. Nota, el brazo del micrófono lo hice yo con unos tubos de PVC y un pedazo de lámpara de brazo que se rompió. Ah, la lámpara también es de un bol de plástico y tubos de PVC. O sea que tenemos un buen ingeniero. Hay que insertar ahí los memes de ingeniero porque, puta, bueno, hacer eso, cuando hacen las cosas uno mismo, pienso que tiene mucho mejor, mucho más validez, mucho más, no sé, hay mucho empeño en todo eso y siento que, puta, no hay nada mejor que eso. De hecho, ahora estoy viendo el brazo que hiciste y la verdad, bueno, admiro lo que hiciste porque, puta, se ve que es una buena pega. Así que, compadre, felicitaciones por tu setup. Me gustó mucho ahí. Además que tienes tu herramienta ahí para ejercitar la muñeca y estar mamado. Y yo tengo esa misma wea. Así que, bueno, cabros, vamos al siguiente setup. Me gustó mucho cómo estaba, weón. Ya, tenemos el siguiente setup, el cual lo envía Concinita se llama. Bueno, podemos ver que tenemos un setup hermoso. Visualmente está precioso, debo decirlo, con esas LEDs azules, RGB, no sé lo que será, pero todo combina perfectamente. Ya también tu gabinete todo azul por dentro. Me gusta tu monitor ahí con un fondo azul, todo full combinado. Ahí tu teclado, tu mouse, bueno, de verdad que está muy lindo. Me gustó mucho el estilo, así se ve como
no sé, tiene una experiencia futurística. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene tu tarro. Bueno, tiene un i5 9400F, no es un mal procesador. Recuerden, es un procesador que no trae gráficos dedicados, así que es totalmente dependiente de una tarjeta de video. Tiene también 16 GB de RAM Patriot a 2600 MHz, una H310 HDB, una RX 580 de 8 GB, una gráfica que está totalmente costosa al día de hoy, es algo escasa y muy de minería, pero es una combinación que está estupenda, creo yo, está buena esa configuración. Una FGA de 450 watts, yo creo que ahí, bueno, no sé qué fuente será totalmente, pero siento que esa FGA está algo justa. No creo que sea una mala fuente, sinceramente. Debe ser una 80 plus bronce o algo por el estilo, pero para la configuración que tú tienes, yo te recomiendo de unos 500-550 watts para que no estés tan hiper justo. Si en algún momento quieras hacer una actualización, yo pienso que eso sería una muy buena opción. También tienes un gabinete Pantex Eclipse, ¿ya? Y un gabinete Giant Lynx serie 3000. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Está bonito, está muy bonito, me gusta, me gusta cómo se ve todo eso, tan ordenadito, tan sobrio. Ahí tienes un joystick, no sé qué joystick es, creo que es un joystick de Xbox, no estoy seguro. Así que no, compadre, todo bien, muy bonito su setup. Quizás para perfeccionarlo, yo lo que le haría es colocarle una pantalla doble, su doble pantalla. Y bueno, el tema de la fuente, que en sí para futuras mejoras lo considero sí necesario. No es obligatorio, pero necesario. Y vamos con el siguiente, el cual nos trae Jaime Talles. Y vamos a ver este setup que se ve interesante. Bueno, ahí el compadre ya es todo un maquinón ahí. Tiene su volante primero que el teclado. En realidad es un setup que está interesante, porque se nota mucho que te gusta jugar juegos de carrera. También me llamó la atención algo que bueno, tienes ahí el gabinete sobre el monitor, weón. Es algo que, no sé, me llama la atención de sobremanera. De verdad, esa cosa, si hay un temblor no te cae en la cabeza. Pero bueno, igual está interesante, es una forma muy buena de ahorrar espacio. Además se nota que el escritorio que tenía es bastante firme, así que no deberíais tener problema con eso. Ya no creo que se te vaya a quedar encima, sería muy mala suerte, ¿ya? Pero ahí también veo que tienes tu monitor, que es bastante grande. También hay un videito que nos mandas ahí, cómo disfrutas tu experiencia gamer. Y se nota en realidad que tenéis un buen tarro. Vamos a ver lo que nos envía. Dice: hola, mi nombre es Jaime Tellez de Puerto Montt. Te muestro mis humildes setups para el setup de suscriptores. Le mando muchos saludos, un crack, he aprendido muchas cosas gracias a ti. Como siempre digo, cabros, muchas gracias a todos ustedes por verme, por ver a este humilde weón que sigue haciendo videos después de como 12 años en YouTube, ¿ya? Así que bueno, vamos a ver aquí las especificaciones de este buen hombre. Y tiene un gabinete MSI Max Force 100R. Es por esa razón que me llamó tanto la atención ese gabinete. Tiene una forma interesante, está bonito, me gusta. Tiene un procesador Ryzen 5 2600 con el RAM Spire RGB, ya con el típico ventilador ahí de RGB de AMD, ya de este típico de stock. También una placa madre, una TAF B450M Gaming Plus, un Crucial Ballistic 16 GB, un Dual Channel, una Radeon de la marca MSI, una RX 570 de 4 GB, una 9.2, ya Kingston 500 GB de disco duro y una fuente de poder EVGA de 500 watts 80 plus. A ver, encuentro que tu PC está bastante balanceado. Solamente le encuentro un detalle, pero un detalle mínimo, ¿ya? Que las RAMs, que siento que podrías tener un poquito más de rendimiento si las RAMs en vez de 2400 MHz fueran de unos 3200. Tendrías ligeramente mayor rendimiento, pero es un detalle. En realidad no está mal para nada, ya, pero es un detalle que quizás a futuro se pueda corregir. Ya la gráfica con el procesador, sí, lo encuentro bien, están balanceados. Ya sé que la versión de 4 GB, pero puta, si juegas por ejemplo a 1080p no vas a tener problema. Es una buena gráfica. Encuentro que la RX 570 es una gráfica ahí bastante capaz, ya, así que no hay problema. Con el tema de la M.2 también está bien para almacenar tu sistema operativo. Y bueno, el tema de los discos duros, bueno, un disco de 500
para almacenar juegos, porno, entre otras cosas. Considero que también está muy bien. Encuentro que tu equipo está balanceado, está bonito, y un escritorio con la fuerza de Goku, weón, que sostiene ese gabinete allá arriba. Ya, y dice, abajo dice, espero que esto sea digno para mostrarlo en uno de tus videos, lo cual estaría muy orgulloso. Compadre, me gustó, está muy balanceado. Solamente te di esas recomendaciones ahí que te dije, pero está muy balanceado, me gustó, está bonito. La verdad, cuesta que uno de sus setups no me guste porque se nota que los hacen con harto cariño, weón. Es como, no sé, como los hicieron sus padres a ustedes. Así que, mucho amor, se nota que están hechos con amor los nenes. A ver qué turbio, ¿eh? Pero bueno, vamos al siguiente setup que nos trae Sebastián Gallegos. A ver, vamos a ver lo que nos dice. Dice, hola tío Steve, acá te dejo mi humilde PC gamer, donde supuestamente está enfocado para estudio y gaming, pero el tarro grande no tiene tarjeta de video, así que uso mi Note mientras. Postdata, estaba armando el tarro, por eso no tengo la tarjeta. Bueno, es algo que se entiende. Vamos a ver lo que tiene, vamos a ver. Tiene un gabinete Deepcool, un Extended ATX Shield, o sea, puedo ver ya que es un gabinete grande, sí, Extended ATX. Ya tiene 16 GB de RAM a 3 GHz, también tiene una MSI B350, un Ryzen 5600 con cooler de stock. Oye, el Ryzen 5600 es uno de los procesadores costo-beneficio de los mejorcitos que hay. De hecho, es muy bueno, ya es barato, rinde bien, todo bien. Y una SSD de 240 GB y sin tarjeta de video. A ver, una tarjeta de video recomendable para esa, mira, podría ser una RTX 2060. Podría ser como algo cercano a eso, sí, porque ese procesador tiene un rendimiento similar a estos Xeon 2689. En realidad, sí, una 2060 por ahí podría estar bien, o una RTX 3050, o también podría ser una, no sé, una RX 6600. Sí, una 6600, por ahí sería como el tope, ya, el tope. Pero, puta, bueno, quedaría ahí muy bien. Y también tienes una laptop, una VivoBook de Asus de 14 pulgadas, ya con un i3 7200U, 12 GB de RAM, tarjeta gráfica MX 110 de 2 GB GDDR5. Bueno, es una laptop, en realidad como no es gamer por así decirlo, pero es una laptop que en sí te salva. Veo tu setup y siento envidia, weón. Ojalá estuviera mi setup así, está limpiacito, me gusta cómo está. Tienes una Xbox ahí, puta, está bonito, tienes ese ventilador de la concha a la madre, que yo también tengo una de esas weas verdes, que puta, que te salvan el verano, excelente. Está bien, veo también tu monitor, un monitor Kyoto, ¿cómo te salió eso? Porque yo tengo, la verdad es que tengo malas referencias en monitor, en imagen Kyoto. La verdad he visto que los colores no son muy vivos, no sé, pero bueno, espero que tu experiencia sea buena. También veo que eres un gran fanático de la marca Razer, ya, porque tanto teclado y mouse, Razer, pues tengo una lagaña de la concha de la madre que me anda weyando. Y bueno, también tienes tu lámpara, tu PC, que está bastante bonito, y también tienes, no sé si son unas monas chinas dentro del tarro, pero bueno, eso va al gusto de cada quien. Pero tu gabinete, tu PC de escritorio, se nota que tiene un buen futuro. Va a tener una gráfica decente y vaya a estar bien. También por lo que veo, creo que no lo pusiste en la descripción, ¿cierto? No lo pusiste. Pero por lo que veo, así con mi ojo de halcón milenario, veo que tienes una fuente Deepcool. Creo que es de la serie DA, puede ser que sea una DA 500, una DA 600. Bueno, mira, déjame decirte que con una de esas fuentes ya tienes para alimentar una RTX 2060, por ejemplo. Ya tienes, así que no va a ser necesario que la cambies. Así que está bien, ¿ya? Está interesante tu setup. Ah, y ahí está. De hecho, avancé la foto y ahí apareció la DA. Es una DA 600. Ya tienes. Estás listo. Y tu gabinete está piola. Si quieres le coloca un poquito de RGB por ahí. Dependiendo del gusto del consumidor, yo creo que no va a haber ningún problema. Está bonito, güey. Está bonito. Deseo toda la suerte en ese setup. Y bueno, vamos para el último setup, en el cual lo envía Japolis. En un momento pensé que decía Jampol, güey. ¿Qué? Este güey está aquí enviándome su tarro. Te vamos a enviar mi tarrito, el pinche rincón, mamadas.
A ver, vamos a abrir el correo de Japolis y vamos a ver qué nos trae. Este es mi setup, lo uso para juegos nuevos y viejos, para mirar películas, edición de videos, fotos, etc. Bueno, está bien, bueno, edición de videos, fotos, de todas las cosas. Pero es un tarro que me llama mucho la atención. Es como, ¿qué carajo, weón? Este es el setup que más me llamó la atención. Vamos a ver qué es lo que trae. Tiene un Pentium, un procesador bastante humilde. Un G645D a 2.9 GHz. Piola. 4 GB en RAM DDR3. Ya, bien. Un disco duro de 500 GB, 240 SSD. Ya, bien también. Bueno, combinaste las buenas opciones. Una VGA, una GTX 760 SSD de 2 GB. Mira, yo siento que aquí hay un cuello de botella. Ya lo voy a decir al final. Disipador de stock, un gabinete Japolis, un Sarumele X Series, una Asus una de la típica H61 de toda la vida, y un CAT negrísimo ultra gamer que me ayuda a ganar más FPS en los juegos. Lo mejor, el CAT tiene RGB. El gatito de RGB, el mono. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el CAT? Ahí está el CAT. Oye, un gato negro, güey. A mí me gustan mucho los gatos negros, cuando me recuerda al que tengo yo. Bueno, en las fotos no sé, hay algo que me gusta mucho de ese gabinete. Es lo que tú mismo le colocas. Tú mismo que le colocas tu chisma. Tú mismo que le colocas tu, no sé, iba a decir tu Viagra, pero no tiene sentido. Tú mismo le colocas esa esencia de hombre gamer que quiere ver su tarro lucir, güey. Hasta tiene una escritura ahí, casi como, no sé si es un cabo de marca, o tú mismo le pusiste esa marca, no lo sé, pero bueno, ahí impone respeto. Bueno, tengo que decir algo aquí. Bueno, ahí veo también tus periféricos, ya, todo bien, y doble monitor, qué mejor. Pero bueno, aparte del que el CAT está hermoso y el gabinete igual, puedo decir que hay un cuello de botella. Yo creo que esto lo viste venir, hay un cuello de botella, porque ese Pentium con esa GTX 760, la verdad es que, bueno, sí, hay un cuello de botella, ya. Bueno, aquí yo te puedo recomendar un cambio. Cualquiera quizás te recomendaría un i7, un 3770, ya. Un 3770 iría muy bien con esa gráfica, ya. De hecho, andan bastante bien. He visto esa configuración en vivo y en directo. Incluso yo he usado esa configuración y una configuración muy decente, ¿ya? Pero en este caso, para que gastes menos dinero, yo te recomendaría un procesador, un Xeon. Ya lo puedes encontrar por AliExpress. En este caso, un procesador idóneo para esa configuración sería un 1270V2. Un procesador 1270V2 no es un procesador muy caro, cuesta la mitad que el i7 y rinde idéntico. De hecho, rinde mejor. Lo he probado, he testeado aquí esos procesadores aquí en el canal, y la verdad es que rinden de la concha a la madre. Te va a rendir mejor y le vas a poder sacar todo el jugo a esa GTX 760 y vas a poder hacer de todo: edición de videos, ver películas, mirar Nopor, hacer streaming, jugar muchas cosas. Así que, compadre, de verdad te lo recomiendo, ¿ya? Y todo con RGB ahí bien bonito, ¿ya? Pues lo que sí, vaya a tener que cambiar esa disipación de stock en el caso de que quieras cambiar al Xeon. El Xeon no se calienta tanto como el i7, pero le podéis comprar una de esas chinas, la más barata. Cualquier weá es mejor que el disipador de stock. Así que, bueno, cabros, ¿qué puedo decir? Muchos setups hermosos, todos me gustaron. Ustedes saben que, bueno, los gustos de este pequeño youtuber, la verdad son algo, no sé, me gusta todo lo que me mandan, porque sé que les meten harto cariño a sus setups. He encontrado pocos setups que digo, la verdad no entiendo su gusto, pero lo respeto, no soy alguien tan hipercrítico, ¿ya? Pero considero que están todos muy buenos. Así que ahí tienen sus cabros, sus recomendaciones también. Espero de verdad que las puedan implementar para sacarle el máximo provecho a sus maquinones. Así que eso sería. Métanle Viagra a sus tarros, cabros, que sé que van a quedar muy buenos. Así que, cabros, les envío un abrazo a todos ustedes. Cuídensela harto. Muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta el final. Y recuerden que si ven mis videos completos, ayudan al canal y ayudan al pinche rincón a vencer al maldito algoritmo de YouTube. Así que, cabros, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídensela harto y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Así que, cabros, chao, pescado.